Bueno, lo habíamos anunciado. Julio Zaguir, buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Yo decía al principio del programa que había salido un titular que en Tucumán había 300.000 pobres, ¿no? Sí. Entonces uno cuando analiza quienes seguimos de cerca este tema, y a vos te consta que yo soy una persona, me gusta observar los números para conocer muy bien la realidad, sí. Me gusta leerlo al censo, que es complicado leerlo y hay que estar horas, por más que hace 6 años que se hizo, los censos se hacen cada 10 años, uno tiene una proyección y que yo comencé a ver las cifras con un poco de desconfianza, porque sí. 300.000 es como muy poco para una población de 1,5 millones de personas. Lo que pasa es que la estimación está hecha sobre el Gran San Miguel de Tucumán. Es decir, claro, lo que el INDEC mide son grandes conglomerados, no es de toda la provincia. Por lo tanto, ese número, además está aquí agregado con los otros datos de la región, porque vos sabés que salió para la región, ¿no es cierto? Entonces, es del Gran San Miguel de Tucumán. No podés hacer una extensión así al resto de la provincia, digamos. Pero sobre el Gran San Miguel de Tucumán, en lo que estamos hablando un poco más de 800.000 habitantes, es que surge este número de 300.000. Porque vos lo que decís, no lo podemos proyectar porque la realidad del interior de la provincia es diferente. Absolutamente. Seguramente hay una zona de la provincia que tiene mucha más desocupación y pobreza en la capital y otras que no. Que no. Exactamente. Porque además los niveles de migración son tan intensos en la provincia que uno no puede medir. De todas maneras, a ver, vos sos una persona que está hace años en esto. Tucumán, la pobreza dura de Tucumán, el núcleo duro, siempre estuvo en el 20%. Mira, es un muy buen punto y lo vinculo con algo que recién decía que te gustan leer las estadísticas. Mencionabas el censo. El último dato que tenemos, duro, dado que se había dejado de medir indigencia y pobreza, sobre lo cual también cabe por ahí charlar un poquito, ¿no? Pobreza e indigencia mide solamente ingreso, Pedro, ¿no? El censo nos da otra variable de medición, que es necesidades básicas insatisfechas, que es lo que se denomina la pobreza más dura, porque ¿qué considera? Considera educación, considera realidad sanitaria, considera vivienda. A ver, ese tema lo conversamos con Amaya en el primer bloque donde vos no habías llegado todavía. ¿Qué te quiero decir? Estás coincidiendo con lo que decíamos porque es así. Pues yo decía, después de Amartya Sen, que recibió el Premio Nobel de Economía y demostró que para medir pobreza el ingreso es una medida insuficiente, el mundo se enteró y cambió. Nosotros a veces como que queremos seguir con eso. Pero lo que vos decís es así, y es tan así que también los que dicen que el Estado tiene que crear mano de obra para absorber a esta gente, los que saben dicen, el Estado puede hacer mucho, pero es insuficiente si uno no ve la realidad de esta gente y los puestos de trabajo que se crean. Sobre lo primero, te digo, en el 2010 estábamos en un poquito más del 15% para toda la provincia. Entonces, la estructural, hacia el 2010 han pasado cosas, pero más o menos una referencia era de un poco más del 15% para toda la provincia. ¿Está bien? Es decir, que puede haber habido, sí, sabemos que la cosa no mejoró. No, hubo un deterioro, pero además el gobierno de Macri asume que ellos varios puntos hicieron subir la pobreza. Exactamente, pero entonces estamos hablando de otro dato con otro criterio de medición. Y frente a lo que acaba de decir, bueno, es efectivamente así, Pedro. A ver, estuvimos en un coloquio la semana pasada sobre Estado, Gestión y Políticas Públicas y surgió claramente, y este es uno de los mejores ejemplos, digamos, no es posible para un tema. Casi todos hoy en la política pública son de este tipo, pero la pobreza en particular. No es posible medirlo desde un solo lado y tampoco a la hora de la acción estatal sobre ello pensar que lo resuelves de una sola manera, con un solo ministerio o con una sola política pública. Lo que estamos diciendo, el INDEC dice la canasta básica para 4 personas, 12.500. Si yo a una persona le doy 13.000 y digo que no es pobre, estoy equivocado. Exacto. Si no tiene agua potable, si no tiene cloaca, si no tiene posibilidades de acceder a un trabajo, si no tiene la educación y no lo capacito, eso es pobreza. ¿Con más ingresos o menos ingresos? Claro, porque hoy te puede haber sucedido, con la inflación mucho más todavía, que estabas en el borde,
Pero tu acumulación de bienes, estas otras cosas, si de acuerdo a necesidades básicas insatisfechas, no sos pobre. Pero puede sucederte que por el ingreso, o coyunturalmente, o porque la inflación te comió y entonces en el tiempo sí caes por abajo de eso, pero no lo sos porque por las otras variables, que son las más duras, ¿no es cierto?, no estás considerado como tal. Por eso es importante no solo los planes educativos de un gobierno, no solo las inversiones, sino también todo lo que son capacitación en oficio y todo lo que es incentivar el emprendedorismo. Esa es una de las variables. La quinta variable se llama capacidad independiente. Bien. ¿No? Tiene que ver con lo que acabas de decir. ¿Qué capacidad hay en ese hogar, ¿no es cierto?, para salir de estas circunstancias? Sí, para enfrentar los ciclos económicos, porque si yo en buenos ciclos tengo poca pobreza y en malos ciclos tengo mucha pobreza, significa que tengo mucha pobreza permanentemente que la disimulo por el ingreso. Exactamente. Entonces, por eso cuando yo hablo mucho de emprendedorismo, la gente por ahí no entiende por qué nosotros le damos tanta importancia y vos lo sabés muy bien. Cuanto más emprendedor es el ser humano, puede enfrentar con más fortaleza los ciclos económicos. Así es. Cuando hablamos de urbanización, hablamos de darle mayores posibilidades de insertarse al mercado laboral. Pues yo no sé qué empresario hoy toma un joven que diga yo vivo en la bombilla. Ahí, Pedro, hay un tema que no es menor, que es que este círculo de la pobreza es a veces asfixiante, porque el emprendedurismo del que vos acabas de hablar tiene que ver con el mismo lugar de nacimiento. ¿Por qué? Porque tiene que ver con elementos físicos, con elementos psicológicos y con elementos sociales. ¿Qué has percibido desde niño alrededor tuyo sobre cómo enfrentar la vida? Sobre cómo ocupar tu tiempo, cómo hacer cosas hoy pensando en el mañana. ¿Nunca te has puesto a pensar que el mediano y largo plazo, es decir, la asfixia que tiene el pobre para pensar en el mediano y largo plazo? Y por lo tanto, ese niño que nace en un hogar asfixiado respecto al mediano y largo plazo, no tiene y no piensa en el mediano y largo plazo, porque no lo vivió. Educarse. Es un acto de esperanza. Es un acto de mediano y largo plazo. Es un acto de esperanza, es hacia adelante. Cuando me dicen, no quieren ir a la escuela estos chicos de tales lugares. No. A ver, es mucho más profundo, complejo y problemático. Amartya Sen en su libro Desarrollo y Libertad dice lo que vos decís. Un chico que vive en una zona marginal, que nació en un barrio pobre, usted lo capacita, ni aún así le asegura que crezca, porque tiene vergüenza de presentarse en sociedad. Claro, Pedro. Y yo cuando lo leí dije, qué profundidad. Después entendí por qué le dieron el premio Nobel de Economía, porque cambió de obra. Entonces, es mucho más complejo que generar mano de obra. Como las quejas que a veces tenemos desde la clase media respecto a cómo usan. Y entonces pasamos por estos lugares y vemos la pantalla de televisión, mirá en lo que gasta. Pero por favor, el hoy para ellos, si no hay mañana. Claro. No hay mañana, ¿no es cierto? Entonces, hoy querés utilizar lo que tenés del mejor modo que podés. Hay toda una cuestión cultural que a veces no medimos, digamos, su importancia, ¿no es cierto? Y te vuelvo a decir, cuán asfixiante es a la hora de generar este emprendedurismo del que muy bien hablas. Está bien, por eso para terminar, entonces, para salir de la pobreza son miradas multidisciplinarias, intervienen varios sectores oficiales y también tiene que intervenir la comunidad. Absolutamente. Están a la par nuestra. La pobreza no es una cuestión que tiene que ver solamente con el Estado. El Estado, sin duda, agente principal y que no debe claudicar en esto. No, por supuesto, el primer responsable. Pero no lo dejé solo porque no va a solucionar. Exactamente. Porque además, los que están en el sector privado pertenecen a una lógica del capitalismo que no sé si hoy está en condiciones de querer absorber a esta gente. Y también tiene una responsabilidad moral ahí, ¿no? Es que esta mirada de la que estábamos hablando recién, cuando miramos, porque convengamos, desde la mirada misma al pobre, al vulnerable, ya estamos condicionándolo en su actuar. Y esa mirada de la que hablábamos recién, ¿no es cierto?, que asfixia, digamos, la visión de la pobreza, está penetrada, digamos, no solo en el Estado, sino en la sociedad. Pero quedó claro,
vos entendés que el Estado es el primer responsable. Absolutamente. A partir de ahí discutimos lo otro. Absolutamente. Pero no es que es tan responsable Juan Mansur como aquel que no es gobernador. No. Absolutamente. Muchas gracias, Julio. Bueno, quería terminar el programa con esto, con un comentario. Cuando uno escucha hablar de la narcopolítica, es un tema que asusta, pero es la relación entre el narcotráfico, la droga y la política. Y nosotros vivimos en una provincia donde han ocurrido cosas que no nos pueden dejar de llamar la atención. Acá un legislador se lo detuvo con gramos de cocaína en su camioneta. Hoy hay una causa judicial en Santiago del Estero, este legislador Vargas Inás está suspendido, la justicia tiene que determinar cuántos gramos, qué hacía, qué no hacía, él dice que se la plantaron, bueno, eso lo va a determinar la justicia. No es un hecho que podamos dejarlo pasar. Un colaborador de otro legislador, de Cano, de Cacho Cano en la legislatura, también está con una causa judicial involucrado, pensando la justicia que se trata de un dealer. Lo va a determinar. ¿Por qué digo que no es un tema menor? Para que podamos entender la profundidad de este problema. Es buena la ley esta que los funcionarios se tengan que hacer un análisis para ver si consumen alguna sustancia prohibida, pero eso es insuficiente. No creamos que así se combate el narcotráfico. Por eso la muerte de este sacerdote de la Florida vuelve a revivir todo este análisis sobre la realidad. Y no hay que ser inocentes en esto. Cuando estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de un enemigo poderoso y peligroso y todos nos tenemos que involucrar. El Estado, fundamentalmente, pero todos los otros también tenemos que hacerlo. Por eso, las voces como la de este sacerdote cuando se apagan, es un dolor no solo para la Iglesia, es para la sociedad, porque era una voz valiente que asumía esa valentía en beneficio de los demás, porque él no consumía. Hasta el próximo miércoles.